¿Alguna vez recibiste una llamada que cambió el rumbo de toda tu vida? Mariana la recibió y empezó con una voz dulce cargada de veneno. La lluvia golpeaba suavemente la ventana de mi cocina en Puebla, como la banda sonora perfecta para el peor momento de mi vida. Aquella mañana, mientras revisaba unos balances de la empresa, sonó mi celular. Un número desconocido aparecía en la pantalla, pero contesté. Hola, mi amor. La voz de Alejandro llegó cargada de eco marino, mezclada con el sonido de las olas rompiendo en la playa. Llamaba desde Cancún, ese paraíso tropical donde alguna vez soñé vacacionar con él. El sueño se convirtió en pesadilla cuando Alejandro soltó una carcajada fría, su voz destilando arrogancia. Mariana, ya transferí toda tu herencia a mi nombre. Ahora voy a comenzar de nuevo con alguien más joven, alguien que realmente me valore. Su risa era como un puñal helado atravesando mi pecho. Escuché la risa de una mujer al fondo, la nueva dueña de su atención. Afuera, la lluvia se intensificaba, como si el cielo de Puebla llorara por mis 22 años de matrimonio que estaban a punto de colapsar. Respiré hondo, enterrando la furia y el dolor, y respondí con una calma inquietante. Lo entiendo, te lo mereces. Colgué. En ese momento, supe que Alejandro acababa de cometer el peor error de su vida. Dejé el teléfono sobre la mesa. Mis manos temblaban apenas, pero dentro de mí, el miedo había desaparecido. No lloré, no grité, no supliqué. Permanecí inmóvil, escuchando la lluvia que caía como tambores, anunciando la tormenta que se avecinaba. Frente a mí, la pantalla de la laptop seguía encendida, mostrando los números de la cuenta del fideicomiso. Cada peso seguía intacto, ni un centavo había sido tocado. El tío Esteban solía decir, Mariana, nunca creas que el amor te protegerá de la traición. Solo la preparación puede salvaguardar lo que mereces. Recordé cada palabra, cada mirada severa de mi tío en aquellas tardes calurosas en Guadalajara. Cuando me entregó el control de la herencia, me enseñó cómo blindarla con medidas que Alejandro jamás podría imaginar. Serví una taza de café negro y miré la lluvia azotar el patio. En ese instante, sentí una fuerza latente crecer en mi pecho. ¿Alejandro pensaba que me rompería? Se equivocaba. No tenía idea de que el juego apenas comenzaba, y yo era quien tenía el as bajo la manga. Tomé un sorbo de café, mis ojos fijos en los números en la pantalla. 11 millones de pesos. El regalo del tío Esteban. Descansaban seguros en el fideicomiso de Gravora Group, protegido con una seguridad que Alejandro jamás podría romper. La villa en Valle de Bravo también estaba a nombre del fideicomiso, cuidadosamente gestionado por el abogado de mi tío desde el primer día que recibí la herencia. No era solo una casa de descanso, era la llave para un futuro seguro, una fortaleza que nadie podría arrebatarme. Alejandro pensaba que había ganado, que con una llamada y un par de amenazas podría doblegarme, pero en realidad solo se estaba metiendo de cabeza en la trampa que había preparado meses atrás. Recordé la última vez que hablé con el tío Esteban, cuando puso su mano sobre mi hombro y me dijo, Mariana, los depredadores siempre creen que son más astutos, pero es su arrogancia la que los lleva a la ruina. Afuera el trueno retumbó, como tambores anunciando batalla. Sonreí levemente. Alejandro no tenía idea. El tesoro que codiciaba estaba más protegido de lo que jamás podría imaginar, y cada paso que daba estaba bajo mi control. Me recosté en la silla, escuchando la lluvia mezclada con los truenos que sacudían el cielo,
y recordé esas tardes de domingo en la terraza de la casa del tío Esteban en Guadalajara. Aún sentía el aroma del café tostado, el sabor de los bizcochos y la voz profunda del tío resonando bajo el sol poniente. Mariana, el dinero compra muchas cosas, pero no la lealtad. Y a veces, quien más daño te hace es quien duerme a tu lado cada noche. Entonces pensé que mi tío era demasiado desconfiado, demasiado frío. Yo creía que el amor podía superar cualquier obstáculo, pero ahora, esas palabras retumbaban en mi mente como campanas de alarma. Mi tío no solo me dejó riqueza, me dejó un mapa para escapar, un escudo para protegerme y la sabiduría para ver las verdaderas intenciones detrás de las sonrisas. Comprendí que Alejandro no era un rayo inesperado, él era la tormenta que me advirtieron desde hace mucho. Y yo estaba lista. El sonido de alerta en mi laptop me sacó de mis recuerdos. En la pantalla, un mensaje parpadeaba en rojo. Alerta, solicitud de transferencia inusual desde la cuenta conjunta, transacción suspendida. Me quedé mirando esas palabras, mi corazón latiendo rápido, pero no de miedo, sino de emoción. Alejandro había lanzado su primer ataque y había fallado estrepitosamente. El banco BBM bloqueó la operación automáticamente, enviando notificaciones de fraude tanto a mí como al Departamento de Seguridad Financiera. Tal como el tío Esteban me enseñó, había configurado múltiples capas de alertas que requerían mi autorización personal para cualquier movimiento significativo. ¿Alejandro pensó que bastaba unos cuantos clics en su celular para robarme? Acababa de encender la chispa de una investigación. Apreté mi taza de café, mirando la lluvia azotar Puebla. La partida había comenzado. Alejandro no solo estaba enfrentándose a mí, acababa de declarar la guerra a un sistema bancario que no comprendía. El tono del celular sonó, mostrando Alejandro en la pantalla. Respiré hondo y contesté. Su voz irrumpió de inmediato, cargada de desesperación. Mariana, ¿por qué la cuenta está congelada? El banco dice que hay una investigación por fraude. ¿Qué hiciste? Escuché el sonido del mar mezclado con el temblor en su voz, como si la arena se deslizara bajo sus pies. Contuve la sonrisa que amenazaba con aparecer y respondí con calma helada. No hice nada, Alejandro. Pero cuando alguien intenta mover grandes cantidades sin autorización, el banco activa automáticamente una investigación de fraude. ¿Tienes algo que decir al respecto? El silencio se prolongó. Podía imaginar el pánico pintado en su rostro al otro lado de la línea. Finalmente balbuceó. Mariana, soy tu esposo. Tengo derecho. No, Alejandro, no tienes ningún derecho sobre mi herencia, especialmente cuando intentaste robarla. Lo interrumpí con voz fría como el hielo. Tú cavaste tu propia tumba. Colgué antes de que pudiera seguir suplicando. Afuera, la lluvia seguía cayendo furiosa, pero dentro de mí solo había serenidad y una determinación inquebrantable. Me levanté y serví más café. Cada movimiento lento pero firme. Mi corazón ya no estaba cargado de dolor, solo quedaba la determinación. El teléfono aún estaba caliente en mi mano. El eco de la voz desesperada de Alejandro resonaba como un amargo recordatorio del amor que se había podrido. Abrí el cajón y saqué la carpeta negra que llevaba semanas preparada. Dentro estaba el borrador de la demanda de divorcio, con todas las pruebas de cómo Alejandro había violado los acuerdos de protección patrimonial. Marqué el número de mi abogada, Marta Álvarez. Su voz sonó firme pero cercana. Mariana, estaba esperando tu llamada. Marta, es hora de presentar la demanda de divorcio, hoy mismo, dije con una calma que me sorprendió. Alejandro acaba de renunciar a todo con su propio error. Escuché a Marta suspirar, como si soltara un peso enorme. Excelente decisión, hiciste lo correcto. Empezaremos de inmediato. Alejandro no se quedará con nada, salvo el vacío que él mismo creó.
Colgué y miré la lluvia golpeando el techo de Puebla. Hoy había tomado mi elección. Ya no era la esposa sumisa. Era la mujer que tenía el poder de terminar esta partida. Aquella tarde me senté en la sala con un grueso expediente desplegado frente a mí, la luz cálida iluminando los estados de cuenta y fotos impresas. Cada hoja, cada cifra era una pieza del rompecabezas que desenmascaraba a Alejandro. Retiros pequeños y constantes, transferidos en secreto a una cuenta oculta con un nombre falso. Tenía también una serie de fotos de Camila, una joven de cabello castaño, casi 20 años menor que yo, abrazando a Alejandro en un bar de Polanco. En algunas imágenes se besaban bajo las luces tenues, y la sonrisa arrogante de Alejandro mostraba que creía haberlo ganado todo. Organicé cuidadosamente las pruebas en un solo expediente y lo envié a Marta mediante un correo cifrado. Casi de inmediato, ella me llamó con voz firme. «Mariana, esta evidencia es perfecta, no tendrá cómo negarlo. El divorcio se resolverá más rápido de lo que imaginas». Asentí, aunque ella no podía verme. Todo el dolor se había convertido en mi mejor arma y estaba lista para usarla para recuperar mi libertad. Recordé el momento en que empecé a sospechar de Alejandro. Sus preguntas supuestamente casuales sobre contraseñas, su mirada curiosa cada vez que iniciaba sesión, esas llamadas a medianoche que decía eran de trabajo. Decidí tender una trampa. Creé una cuenta ficticia en el sistema bancario con un saldo lo suficientemente tentador para atraerlo, pero no tan alto como para despertar sospechas. Dejé intencionalmente un estado de cuenta impreso sobre mi escritorio, segura de que Alejandro lo vería y querría capturarlo. Días después, noté un acceso inusual en el historial de la banca en línea, con una IP que coincidía con cuando Alejandro estaba en casa. Había mordido el anzuelo. Cuando intentó transferir dinero desde esa cuenta falsa, el sistema bloqueó la operación de inmediato, enviando alertas a mi correo y registrando cada detalle: hora, ubicación, dispositivo. Todo encajó como una trampa de hierro que se cerró con un clic sordo, pero definitivo. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Patricia, especialista en Gravora Group, el banco con el que mi tío Esteban había creado el fideicomiso. Su voz era calmada, pero cargada de seriedad. «Mariana, acabamos de completar la revisión de los registros. Alejandro llamó varias veces e incluso vino en persona, haciéndose pasar por tu asesor financiero para solicitar información de tus cuentas». Sentí un calor recorrer mi cuerpo mientras apretaba el teléfono, pero mi mente permaneció fría. Patricia continuó, con tono implacable. «Nuestro personal se negó a darle cualquier dato, pero tenemos grabaciones de las llamadas, registros de fechas y videos de las cámaras de seguridad. Esto prueba con claridad su intención de apoderarse de tus bienes». Cerré los ojos por un momento, sintiendo que la justicia se acercaba. Alejandro no solo cometió errores ante mí, dejó un rastro imborrable en un sistema bancario donde cada llamada y paso suyo quedaron documentados. Al caer la tarde, mientras la lluvia seguía azotando Puebla, recibí una llamada de un número desconocido. Del otro lado, una voz masculina, grave y autoritaria, resonó. «Buenas tardes. ¿La señora Mariana García? Soy el investigador Ramírez de la Agencia Federal de Investigación Financiera. Necesitamos verificar algunos datos sobre transacciones fraudulentas relacionadas con Alejandro Salazar». Apreté el celular. Mi respiración se hizo pausada mientras mi corazón latía con fuerza. El investigador prosiguió, cada palabra pesando como un martillo de realidad. «Hemos recibido reportes de Gravora Group y del Banco de Buen México. Las acciones del señor Salazar muestran claros indicios de fraude financiero severo, que podrían derivar en cargos federales con una pena máxima de 20 años de prisión». Afuera, un trueno retumbó,
como tambores anunciando la llegada de la justicia. Respondí con voz calmada pero firme. Estoy lista para cooperar. Tengo todas las pruebas necesarias. La partida había entrado en su fase final, y esta vez Alejandro no tendría escapatoria. Aquella noche, con la lluvia golpeando fuerte sobre Puebla, el teléfono volvió a sonar. Miré la pantalla. Alejandro. Dudé unos segundos, luego contesté. Su voz llegó ronca, cargada de angustia. Mariana, por favor, ¿podemos hablar? Cometí un error, pero fuimos esposos 22 años. Se escuchaban pequeños sollozos, un tono muy distinto a la arrogancia que recordaba. Dejé que escuchara el golpeteo de la lluvia contra la ventana antes de responder, con voz calmada y fría como el mármol. Tienes miedo, Alejandro. Deberías, pero no fui yo quien te trajo hasta aquí. Fuiste tú quien eligió este camino, y ahora debes afrontar las consecuencias. Él balbuceó. Podemos arreglarlo. Puedes retirar la demanda. No. Lo interrumpí, con un tono tan cortante como un cuchillo. El juego terminó. No retiraré nada. Colgué, dejando a Alejandro solo con el estruendo de la tormenta y con la desesperación que él mismo había sembrado. 3 días después de la última llamada, cuando el amanecer apenas empezaba a secar los charcos de lluvia nocturna, recibí una llamada del investigador Ramírez. Su voz sonó breve, pero firme como una sentencia. Señora Mariana, le informo que Alejandro Salazar fue detenido esta mañana en el Aeropuerto Internacional de CDMX, mientras intentaba huir a Costa Rica con una mujer llamada Camila. Me recosté en la silla, escuchando el latido constante de mi corazón. Podía imaginar a Alejandro con la maleta en la mano, su mirada llena de terror al ser esposado frente al mostrador de registro. La justicia no le había permitido escapar. Ramírez añadió: será trasladado de inmediato a prisión preventiva. Intentar fugarse durante una investigación solo agrava su situación legal. Respiré hondo y sonreí suavemente. Afuera el cielo de Puebla empezaba a clarear, un símbolo de un nuevo comienzo, libre y sin Alejandro. Menos de una semana después de la noticia de la captura de Alejandro, me encontraba en la sala de juntas del despacho de la abogada Marta Álvarez. La luz del sol de Puebla se filtraba por la ventana, iluminando el grueso expediente preparado meticulosamente. Marta pasaba las páginas con voz firme. Mariana, gracias a que Alejandro está detenido, el tribunal aprobó tu solicitud de divorcio solo 3 días después de presentarla. Él no tiene forma de oponerse a nada. Apreté suavemente mi taza de café, sintiendo cómo una sensación de alivio se extendía por todo mi cuerpo. Marta posó su mano sobre el expediente, con una mirada decidida. Conservas todos tus bienes, el fideicomiso, la villa y todos tus derechos financieros. Alejandro perdió cualquier derecho de reclamación. Asentí despacio, viendo cómo el horizonte gris que me había acompañado por meses se disipaba. La sentencia de divorcio fue sellada, como un portazo definitivo al pasado. La noche después de que el juez firmara el divorcio, mi celular vibró sin parar. El primer mensaje, de un número desconocido, decía: «Eres una mujer patética. Alejandro nunca fue tan feliz contigo como lo es conmigo». Sonreí con frialdad y seguí leyendo cómo los mensajes llegaban uno tras otro, cada vez más desesperados. «Por favor, ayúdalo. No dejes que vaya a prisión. Te lo suplico». La lluvia golpeaba suavemente el techo, marcando el ritmo de la ironía. La amante que pensó tenerlo todo, ahora temblaba de miedo. Tomé capturas de cada mensaje y las envié de inmediato a la abogada Marta, junto a un breve texto.
Pruebas relacionadas con el caso. Favor de archivar. Apagué el celular. Afuera, la lluvia sobre Puebla comenzaba a amainar, como anunciando que un nuevo capítulo estaba por comenzar. Aquella mañana tranquila, estaba sentada en la cocina de la villa en Valle de Bravo, cuando el cartero llamó a la puerta. Traía un sobre grueso, sellado cuidadosamente con el emblema de Gravora Group. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro estaba la carta que mi tío Esteban había dejado meses atrás, programada para entregarse solo cuando todo el proceso legal concluyera. La caligrafía familiar del tío se desplegó, cada trazo impregnado de su cariño. Mariana, si estás leyendo esto, significa que sobreviviste a la tormenta. Recuerda, la paz que hoy tienes es el tesoro más valioso. No permitas que nadie vuelva a arrebatártela. Vive, ámate y construye una vida digna de tu corazón fuerte. Dejé la carta sobre la mesa mientras las lágrimas se deslizaban por mis mejillas. Afuera, la niebla en Valle de Bravo empezaba a disiparse, dejando pasar la luz del sol como si las palabras del tío me envolvieran con su bendición. Tras días de cielos despejados, me senté en el balcón de la villa, contemplando el lago de Valle de Bravo brillando bajo el sol de la mañana. Abrí mi laptop y comencé a planificar inversiones con el fideicomiso y los fondos que conservé tras el divorcio. Ya no veía el pasado como una herida. Se había convertido en mi fuerza. Me dije a mí misma, Mariana, esta es tu nueva vida. Ya no eres la mujer silenciosa detrás de un traidor. Eres quien toma cada decisión. Dentro de mí no quedaba miedo, solo emoción. Planeaba abrir una pequeña oficina de asesoría financiera en Puebla para ayudar a otras mujeres a protegerse de depredadores como Alejandro. La brisa matutina trajo consigo el aroma de café recién hecho. Sonreí, sabiendo con certeza que esta vez la libertad no era un sueño, era mía.